En una zona intermedia del comunicado, difundido el martes 13 pasado, se aclara que Gran Bretaña le ofrece a la Argentina consultas de alto nivel. Se utiliza ese concepto. Consultas de alto nivel, bilaterales. Defensa, seguridad y después viene el relleno. Derechos humanos, control del medio ambiente, ¿no? Para que las ONG... Lo importante, podemos mandar nuestras fundaciones ahí. La Argentina, seguimos a cambio de nada, copartícipe de crímenes internacionales, seguridad y defensa, según la visión de Gran Bretaña. Por lo menos, ponele que vos seas un gobierno, ¿no?, que te interesa quedar bien con el llamado primer mundo, no escuches esas cosas. Puedes decir, si yo no voy a poder intervenir en Medio Oriente, el general González. Claro, hacete cargo vos de lo que haces en Medio Oriente. Y a mí consultame para lo que haces en Malvinas. Claro. No, te haces cargo, además de crímenes internacionales como los que comete Gran Bretaña de manera regular. Socios en las malas, pero no en las buenas. Ahí está, claro, compartimos las desgracias, ¿no? Sí, yo ahí, sin ser un especialista, entiendo que este comunicado es una señal. Es una señal política que el gobierno le quiere dar a Gran Bretaña y al mundo respecto de cuál va a ser su actitud exterior respecto de las distintas cuestiones o bajadas de línea que ellos incorporan. Lo que dicen, muchachos, les pertenezco, el comunicado no es un acuerdo, después lo salieron a decir. Sí, claro. Lo que es increíble es que todos los funcionarios o legisladores o lo que fuera que salieron a defender el comunicado, la defensa que hicieron, bueno, no, en realidad no avanzamos como dice ahí que vamos a hacer, sino que solamente es un comunicado. De manera tal de que en ellos mismos se percibe cierta vergüenza respecto del contenido del comunicado. Claro. Porque si yo estoy convencido de un avance, estoy diciendo, sí, este es un primer paso de un acuerdo que vamos a realizar política que pero en realidad no es tanto como dicen, es un solo comunicado. Claro, si estás convencido lo sostenés. Lo sostenés y lo defendés. Como primer medida hay ahí una actitud vergonzante que da cuenta de que en realidad cuál es el fondo del comunicado. El comunicado es una señal y una palabra que el gobierno argentino le da al gobierno de Gran Bretaña y al resto de los países que estén interesados en tomar decisiones en lugar nuestro desde acá. Y en ese sentido, no solo respecto de Malvinas, sino respecto de toda nuestra política, es una bajada de soberanía contundente. Vos sabés que la periodista cipaya María Laura Viñolo, del diario Clarín, tuvo un rapto de lucidez brillante. La que está en Londres. La que está en Londres, tuvo un rapto de lucidez brillante, yo lo reproduje en uno de los textos. Dice, este es un pacto Roca-Runciman, dice. Sí, te leí. Que ayuda a liberar a Gran Bretaña de las dificultades de su crisis con la Unión Europea. Pero como bien dijiste, antes de intervenir a Julio, que esto sabe un poco más, sin resolver las cuestiones que venía a resolver el pacto de Roca. Claro, exactamente, yo iba a decir porque en realidad seguimos con que a cambio de nada. Porque nosotros teníamos un problema. Exactamente, teníamos un problema y la clase social que tenía ese problema, que era la tradicional oligarquía ganadera argentina, tenía un problema. El pacto Roca-Runciman le solucionó ese problema. Claro. A un sector de la Argentina que por otra parte era el más poderoso. Acá, ¿a quién nos ayuda la Argentina? ¿Qué ganancias sacamos? No ya nosotros, la gente de pata al suelo. ¿Qué ganancia puede tener Benito Roggio con ese acuerdo? Aparte, haciendo una medio futurismo, digamos. ¿Cuál podría ser el interés de la Argentina en que el que nos indique una política de defensa sea Gran Bretaña, que es casualmente la persona que tenemos enfrente en materia de defensa? Totalmente. Digamos, él es una potencia que está ocupando un pedazo de nuestra tierra, que habitualmente tiene intereses encontrados con la Argentina, que cuando son complementarios son para ganancia de ellos. Es decir, ¿cuál es la política de defensa que te puede indicar tu enemigo bajo una cooperación? Es como que los Estados Unidos se sienten en este momento, o en la Guerra Fría con la Unión Soviética, a determinar a ver cuál es la política de defensa que más le conviene. Jauretche lo definió, es como ir a comprar
con el manual del almacenero. Es decir, vas a hacer algo que solamente beneficia al almacenero, no te beneficia a vos, porque ese manual está escrito para beneficiar al almacenero. Y está perfecto desde la perspectiva de ella, es una política, obvio. ¿Qué pasa con la opinión pública? ¿Qué pasa con los medios? Porque no son muchos los lugares donde se escucha este análisis. O, podríamos decir, menos que no son muchos, ¿no? ¿Y qué pasa con lo que podríamos llamar el espíritu patriótico interior del pueblo argentino? Porque hay zonas donde uno percibe que ese espíritu patriótico subsiste. Y hay otras donde se ha debilitado de un modo alarmante. Si alguna vez existió. Alarmante, claro. Yo tengo la sensación que son, por un lado, una campaña mediática de protección del gobierno macrista muy fuerte, ¿no? Donde nadie habla de las cosas que vale la pena hablar, por ejemplo, del gigantesco endeudamiento que la economía argentina ha tenido en este primer tramo de gobierno macrista, pero también de una opinión pública de una zona del pueblo argentino que es permeable a ese tipo de propaganda. Yo creo que la política de medios del gobierno de Macri es vaciar de contenido la discusión política, la política de comunicación y la política de medios, que son dos cosas distintas. Obviamente que se comió en ese intento, se comió alguno de los rebotes de lo que es inevitable discutir, porque también existe del otro lado el pueblo argentino que plantea una confrontación con esta cuestión en algunos temas, como el tema tarifas y demás, pero en general todas las cuestiones se debaten de una manera bastante superficial y liviana, y los interlocutores del gobierno quieren llevar el debate a una cuestión de si Cristina va presa o no va presa, y no mucho más que eso en términos de debate político. Me parece que esto tiene que ver con la idea de utilizar a los medios en esta línea de ir anestesiando a la opinión pública, no a la publicada, como decía otro en algún momento, ir anestesiando a la opinión pública e incluso a la clase política. Hoy la clase política es operada por los medios. En su gran mayoría está anestesiada y cree que para estar en un medio el éxito de su mensaje tiene que decir no decir nada. Neutralizarse. Con lo cual me parece que por ahí funciona el tema. De todas maneras, un presidente debilitado por las circunstancias que estamos hablando y dispuesto a ser débil respecto de los poderes mundiales, es un presidente ideal para ser después, 2 o 3 meses después, o 6 o 7 meses después, dominado por los medios de comunicación. De hecho, hoy o ayer Clarín ya sacó página 19, medio en el fondo, histórico endeudamiento argentino. No, Clarín durante 4 días sistemáticamente planteó críticas fuertes al presidente de la República. Digo, ahí hay un tema que... Digo, creo que el gobierno está en una situación, incluso en lo de política interna en la Argentina, hay un enfrentamiento, digamos, hay una tensión entre los sectores talibanes del neoliberalismo que quieren aplicar a rajatabla el programista con el que vinieron, y hay sectores políticos del gobierno que saben que el año que viene hay elecciones y que si aplican a rajatabla ese programa, esas elecciones los van a borrar porque la gente va a reaccionar contra eso, contra lo que significa la aplicación a rajatabla del programa neoliberal, desocupación, falta de disminución de los salarios, etcétera. Enlazando con lo que dice Mariano, algo que hemos charlado, Julio, el sindicalismo argentino ha contrastado con este modelo. Las organizaciones sociales también. Claro. Da la sensación que falta un poco de madurez y profundidad en el espacio político para coaligarse y plantear temas de debate más a fondo. El espacio político está un tanto todavía azogado, como con producto del azogue. No hay, si bien hay diputados y legisladores del Congreso Nacional que plantean cosas, digamos, qué sé yo, el diputado Darío Martínez, el diputado Guillermo Carmona, hay diputados que dan un combate importante en ese sentido. Y los nombro a ellos dos porque son los que me acuerdo. Sí, Héctor Recalde, creo que también ha criticado el tema Malvinas con mucho énfasis, el tema laboral también. Exactamente.
Héctor Recalde, exactamente. Díaz Roig en tema previsional, por ejemplo, exactamente. Pero digo, el conjunto de la clase política está como desorientada y sin saber, porque es cierto, lo que no existe, y el peronismo tiene muchas dificultades, lo hemos conversado tantas veces con Mariano y con vos, Gabriel, el peronismo fuera del poder es un gigante desorientado, fuera del poder. El peronismo funciona, para bien o para mal, funciona extraordinariamente bien desde el poder. En el llano es torpe. Es un fenómeno, es un movimiento que nació desde el poder, que fue creado desde el poder y que las grandes realizaciones que tuvo, las tuvo desde el poder. No es el caso del irigoyenismo, para decir un caso, que construyó poder desde abajo hasta llegar a imponer su programa en las elecciones de 1916. El peronismo se hizo desde arriba para abajo. Y eso se nota cuando al peronismo le toca estar abajo. No la pasa bien abajo, por hacer un chiste un poco porco. Siguiendo el van de lo que están charlando, esto quiere decir que Clarín sería un toma y daca permanente, sí, y La Nación una suerte de faro doctrinal. La Nación es inamovible, es la roca tarpeya, va a estar permanente, es lo único serio y consolidado que tenemos en este país. Quiero decir, el otro día, justamente, cuando se discutía todo esto, una editorial del... José Claudio Escribano. No, otra que tengo, una editorial del presidente de la Academia Argentina de la Historia, hablando del sacrificio de los jóvenes porteños mejor posicionados socialmente en la batalla de Curupaytí. Una reivindicación, una apología militar digna de 1930. Eso sale en La Nación. La Nación no da puntada sin hilo, es algo serio. Y el editorial de Escribano, página entera, haciendo una historia del bloque de los 44 diputados que se opusieron al peronismo, una bisagra en la política argentina, digamos. Y después dice que los historicistas somos nosotros. Es una tribuna de doctrina, y es cierto que a veces asume posiciones, si se quiere, más débiles o más o menos periodismo de guerra que lo que está dispuesto a hacer Clarín. Me parece maravilloso la confesión de Blanc en este sentido, porque Clarín juega al poder y no tiene ningún interés ni por la ideología, ni por ningún anclaje de ninguna naturaleza, y La Nación a veces juega ese partido y a veces, pero siempre... El bombardeo estratégico. Pero siempre está en la misma línea. Me parece que, independientemente de las líneas editoriales y de las políticas que lleven adelante los medios, y que siempre va a ser así, lo que me parece a mí que va a generar una dificultad grande en la gobernabilidad de la Argentina es configurar un modelo excluyente que genere poco a poco más caldo de cultivo social por una parte, esto que estábamos hablando hace un ratito, el tema de la eliminación del empleo o de acotar el empleo a algunos sectores de la economía, el tema del endeudamiento, en fin, todo lo que ya sabemos, y de la mano de eso mostrar un presidente que manda mensajes débiles al concierto internacional, como diciendo les pertenezco, como dije hace un ratito, y en la interna una falta de profesionalismo y de dominio de la situación política que es preocupante. Digo esto porque si en la elección del año que viene el gobierno no tiene un buen resultado, estamos en un escenario político complicado. Si no nos emperna, como dijo el presidente Mauricio Macri, el año que viene los empernamos. No, por eso, me parece que estamos hablando de inversiones, estamos todo esto en un escenario político de esta naturaleza. Vamos a tener que tener 2 años bravos, sosteniendo nosotros el gobierno para reemplazar. Te agrego un tema que a mí me está preocupando seriamente en estos días, que es el voto electrónico. Sí, a mí también. Mucho. Porque con el voto electrónico da por sentado. Sí. Se está dando por sentado, no hay resistencia, no hay preocupación, no hay debate sobre el voto electrónico. Repito, que los países que estos señores admiran lo han sacado por su inseguridad orgánica, sistémica.
que se está llevando adelante la aprobación y que va a tener como resultado la deslegitimación del voto popular. Y esto puede tener resultados impredecibles, porque si en un momento el voto popular pierde legitimidad como resolución de los conflictos de poder, lo que queda ya no es el voto popular, quedan los medios que estén a disposición para lo que no quiero hacer una teoría conspirativa, aunque creo en los armados políticos, claro, donde alguien se pone de acuerdo con alguien para perjudicar a algún otro. Consulté a todos los encuestadores que pude, gente seria, además no al aire, es decir, si tenían algún problema comercial me lo podían contar. Claro. Córdoba no cierra, sur de Capital no cierra y Santa Fe no cierra. Dice, mira, están por sobre la media nacional y tampoco es como para un 70-30 que viven marcianos en esa zona. Es decir, entiendo que gane 60-40, entiendo que gane porque hay malestar, hubo errores propios. Ahora, estos indicadores que hemos visto son graves. Entonces, guarda, nosotros seguimos hablando de los contenidos, sí, seguimos hablando de política y de economía. Bien, ahora guarda con lo instrumental, que a veces claro, el que te lleva a la urna a contar es el que define un comicio. La única legitimidad que tiene los 30 y pico años de democracia que llevamos ha sido la indiscutibilidad del voto popular. Para bien, para más, se equivoca, no se equivoca. Ya, no, eso es otra historia, que no te gusta el resultado. Pero es lo que define la gente. Pero es lo que se define, eso es inamovible. Si eso se pone en tela de juicio, porque es inseguro e incierto que esos resultados no están manipulados, se acabó la democracia. Aparte es proscriptivo. Tramos, claro. ¿Sí? Estamos aquí, en la hora de los pueblos.